Y para seguir hablando del tema de precios, impactos, consumo, retracción, porque se está hablando ya de que la retracción que se está viendo es incipiente y que probablemente sea mucho mayor a la que se está pronosticando. Estamos con Juan Milito del Centro de Unión Almaceneros y Juan José Cisca de la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales. Bueno, ¿cómo les va? Yo para hacer una introducción para nada esperanzadora, pero digo un panorama complejo, en principio con lo que fueron todos los aumentos, que ya están y que se están pagando. Tiene que ver con la EPE, tiene que ver con el agua, tiene que ver con las tasas, ahora se viene el gas, sí, ¿no? En el medio están los almaceneros, los pequeños comerciantes, ganancias, que lo que se había prometido en campaña, hasta ahora, bien gracias, se hizo lo mismo que hacía el gobierno que terminó de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, digamos, el panorama no es el más alentador y sobre todo para nosotros. Perdón, me olvidaba de una, se viene el aumento del boleto. Perdón, sí. Si algo faltara, sí, porque en algún momento se va a tener que tratar, no creo que se pueda sostener a lo que se paga hoy, ¿no? Hay que ver cuánto absorbe el Estado y cuánto no, pero seguramente habrá un retoque en la tarifa del transporte. Sí, amplia sinceramiento. Bueno. No sé, para nosotros son tarifazos todo esto, Florencia. Es una cuestión, si enumeramos la cantidad de incrementos y la potencialidad que esto, por lo visto, va a seguir teniendo y que va a achatar el consumo, digamos que es una situación muy difícil, de que hace muchos años que no la vemos, pero muchos, cuesta recordar, por ejemplo, en el sector nuestro, un tarifazo del 90 al 100% en la energía eléctrica. Cuando digo nosotros, somos los comerciantes, hay sectores de la industria que tienen mucho más. Lo que hace inviable a los comercios. Hoy viene a nuestros negocios, a mi negocio particularmente, gente que no es socia nuestra. Uno va a comprar un kiosco o un bar y dice, por favor hagan algo porque es impagable la factura de energía eléctrica. Entonces vemos eso, con lo que veníamos diciendo antes, un achatamiento en el consumo, una caída importante que está en el orden de estos 3 meses del día del 15%, sobre todo en el centro, en los barrios de Superior. Cuando uno ve la carne, como nos dice García, hay una caída del 20% en el consumo, dice, ¿con qué uno hace sustentable su comercio? Esto que te olvidaste, claro, te faltó agregar. ¿Y el que alquila? Claro, bueno, justamente iba a eso. Los alquileres, o sea, el dueño de una propiedad, ante la distorsión de precios, y también quiere ganar más. Por lo tanto, hay una suma de cosas que hace que los negocios, desgraciadamente, y esto ya no es en el terreno de ser agorero, como decíamos hace un mes atrás, sino una realidad, van a empezar a cerrar negocios, ¿no? A ver, a nivel nacional no va a haber modificación en lo que ya se anunció, y esto ya lo repitieron los funcionarios nacionales, no va a haber marcha atrás en cuanto a lo que son los ajustes de la tarifa de electricidad, tampoco en el resto. ¿Santa Fe puede hacer algo para modificar eso? Porque ahí va el pedido concreto, digo, frente a estas medidas, ¿qué es lo que se puede pedir concretamente y que pueda llegar a tener alguna viabilidad? Bueno, nosotros en principio estamos gestionando una reunión con la Secretaria de Energía y con gente del Ministerio de Producción de la provincia, planteándole primero lo que veníamos haciendo acá con APYME y Sociedad de Carniceros, se difiere la factura por 60 días el pago de energía eléctrica, pero no con el fin de que dentro de 60 días paguemos lo mismo, sino con el fin de que en ese tramo se ajuste, se refacture hacia abajo y que se haga algo que sea viable para nuestros negocios. Eso es lo que pedimos. Después hay mecanismos, hay fondos, hay recursos que tendrán que emplear la provincia. Hay 2 leyes, una de Caballero, otra de Justiniani y Burger, dando vuelta por ahí, donde plantean fondos que tienen que ver con la coparticipación, que se debe el Estado Nacional, otra deuda de Camesa que hay en el medio hacia la provincia de Santa Fe. Bueno, que se use el ingenio. Y eso de que el gobierno nacional no va a dar marcha atrás, yo creo que también hay una cuestión, y nosotros somos férreamente creyentes en algo: la movilización popular y la protesta social también sirve para que los gobiernos entren en razón, ¿no?
Sisca, bueno, el mismo panorama en algunas pequeñas y medianas industrias, el incremento en la luz puede llegar a ser todavía mayor. Sí, sí, alrededor del 230%. El gobernador dijo que en algunos sectores podía llegar a rever algo, no para el consumidor, cliente, el usuario común, digamos, el usuario residencial, pero para lo que son industrias. ¿Qué expectativas tienen en esto? Digo, y en concreto, volvemos a hablar, porque uno puede plantear, vamos a pedir, pero en concreto, cuando ya el aumento, ya llegaron las boletas, ¿no? Sí, ahí está corriendo, diríamos, un estado de rumor, porque nadie confirma nada, que para las industrias electrointensivas, como por ejemplo una fundición eléctrica que pasó de pagar 150.000 pesos a 600.000 pesos, de acá de la zona, por ejemplo, el gobernador los acompañó, estuvieron hablando, aparentemente Aranguren le dijo que no, pero supuestamente habría algún avance en función de ver para ese sector alguna posibilidad de algún cambio. No lo sabemos, no hay nada concreto. La realidad de la pequeña industria es negra, nefasta, porque nosotros estamos con el tema de la tarifa eléctrica. Bueno, estamos trabajando en conjunto con Manzanero, lo que dijo Juan. Creemos lo mismo que Juan, que la provincia tiene recursos como para hacerle frente a esto. Hemos pedido una mesa de diálogo con todos los sectores, para justamente, inclusive con el gobierno provincial, para ir avanzando en ese tema, en estos 60 días que nos darían pedimos no den de prórroga en la factura, pero nosotros al tema industrial le tenemos que sumar, que también va a afectar al comercio también, pero que primero va a afectar a la industria, son las medidas que ha venido tomando el gobierno nacional, además de los tarifazos, y que tienen que ver con la apertura de la economía, que ha hecho que sectores como los sectores del mueble, calzado, textiles, calzado, cañería, carrocero, bueno, estén ya concretamente sufriendo el impacto de lo que ya se importó en enero y en febrero. Estamos hablando de la imposibilidad de obtener un crédito. A ver, se abrió la importación además sin poner aranceles a los productos que vienen de afuera, como para que sean más caros que el producto nacional y terminar de fortalecer lo que es nuestra industria, ¿no? Como para que sea más competitiva. Lo que hacen en cualquier país, digo, liberal. En Estados Unidos hacen eso. Claro. No nos confundamos, no nos equivoquemos. El americano a productos importados le pone unos aranceles tremendos. Y defienden su industria, ¿no? Después tenemos las tasas de interés, que estamos hablando de tasas de interés que están rondando el 60, el 70% anual. Si estamos diciendo que están dando el 38% en plazos fijos, la LEVAC la cotizan con las letras del Banco Central al 38%, al usuario un crédito hoy no llega a menos del 60%. Entonces, imposibilidad de crédito, apertura de la economía, apriete de la FIP. Nosotros estuvimos con la FIP, con el subsecretario PYME de la Nación, le planteamos el tema de la FIP, nos dijo que ya lo estaba conversando, que iba a haber algunas modificaciones. Bueno, se produjeron las modificaciones, endurecieron mucho más la política de la FIP. Antes teníamos la posibilidad de refinanciar las deudas a un plazo determinado, acortaron los plazos. Además, si tenés dos planes de refinanciación, al no haber crédito, muchas veces se utiliza los planes de refinanciación. El pequeño empresario, se te cae una cuota, te embargan la cuenta, hay un festival de cuentas embargadas. Bueno, no sé, puedo tirar un montón de cosas. A ver, desde el gobierno nacional, el aumento de los precios, de los insumos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el gobierno nacional estiman que estas medidas van a hacer que después de mitad de año mejore la situación, baje la inflación. ¿Hay expectativas o la lectura que hacen ustedes es que esto no va a ser así? No, eso es como una cuestión de deseo, porque no dicen cuáles van a ser los indicadores que van a cambiar para que esto suceda. Si hablamos de que, por ejemplo, la paritaria de empleo-comercio cerró con un 20% y muchos de los sectores asalariados, ¿de dónde va a sacar plata la gente para que la situación cambie en julio? Esto es económicamente imposible. A lo mejor tienen bajo la manga una carta donde uno no conoce y donde la reactivación es diferente, pero lo que todo indica es que va a haber un marco recesivo. Nosotros decíamos recesión
hasta antes de conocer esta medida. Ahora hablamos de estanflación, o sea, de recesión con inflación, que es más explosivo y que esto, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a recaudar, pero el Estado Nacional tampoco recauda. La AFIP va a caer la recaudación. No van a tener para sostener el Estado, van a tener que salir a buscar plata afuera. En ese marco de salir a buscar plata afuera, los que nos prestan ya sabemos cuál es la historia. Van a plantear más desocupación y el achicamiento del gasto público, como le gusta decir a los liberales, que es nada más ni nada menos que un ajuste salvaje peor del que estamos teniendo. Entonces, no sé cuál es la visión hacia el segundo semestre, porque yo no escuché ninguna cosa que van a mejorar y en función de eso las cosas van a mejorar. Medidas antiinflacionarias, que es concretamente lo que está esperando la gente. O la otra fue el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Que el mismo Macri había dicho que no tenía que existir todavía. Yo creo que la inflación va a bajar un poco en julio, agosto, pero va a bajar en función de que no va a haber más dinero en la plaza. Usted decía que ya se nota una baja en el consumo de un 15-20%, que la situación es más complicada todavía en los barrios alejados del centro. Además de esta baja, el que consume, ¿está cambiando su hábito del producto que compra? Digo, ya no son de primeras marcas, empezamos a elegir segundas o terceras marcas. ¿Hay? Sí, ya uno empieza a ver, estamos hablando de la zona del centro, donde la gente empieza a mirar otras alternativas en el consumo. El que compraba determinada papa frita compra otra, el queso dejan de comprar, fiambres dejan de comprar, bueno, la carne, estábamos hablando recién de que han dejado de comprar. O sea, se sustituyen no solo marcas, sino que lo que se sustituyen son productos, ¿no? Pasamos del jamón a la polenta, más allá que en la época del año se justifique, claro. Eso es lo que empieza a pasar, ¿no? Ponemos mucho más el arroz en la mesa que un fiambre o un queso. Estamos en esa situación, se achica la cantidad de gaseosas, la cantidad, como decía antes, de panes envasados. El tema del empleo, ¿cómo impacta en lo que es las pymes y en lo que es almaceneros? Digo, porque si tenemos todo este panorama de aumento de impuestos, presión impositiva, baja del consumo, ¿cómo se sostienen los puestos de empleo? Bueno, empezamos la charla diciendo de que desgraciadamente íbamos a estar el cierre de comercios. Nosotros creemos que nuestra economía en gran parte son familiares, otras tienen empleados, pero acá en Rosario nosotros hablamos que tenemos alrededor de 30.000 personas trabajando en lo que hace el comercio de almacenes, verdulería, autoservicio y carnicería, los más chicos. Se va a reducir ese plantel, ya sea porque van a cerrar los negocios o porque la gente que trabaja ahí van a quedar disponibles. Los dueños, claro, van a quedar los dueños trabajando más horas y como va a haber menos consumo, evidentemente que va a haber una retracción en los puestos de trabajo, ¿no?